Muy bien, gracias. Bueno, muy buenos días. Habla el profesor Edilberto Guevara Pérez, eh, profesor emérito de la Universidad de Carabobo. Como antes de empezar, quiero mencionarles que hace como unos 20 años que un grupo de investigadores nos reunimos para establecer las líneas de investigación del Centro de Investigaciones Científicas, perdón, del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la UC. Y por lo tanto se asignó a cada profesor una línea y los trabajos que hacemos más o menos se llevan a cabo en comunidad, es decir, uno es el autor, los demás son coautores. Esto pues obedece a este eslogan que dice todos para uno y uno para todos, ¿no? Bueno, en esta oportunidad me toca exponer sobre los resultados del trabajo aproximación a un nuevo método para la predicción de variables hidrológicas con casos de estudio de la cuenca del río Urama en Venezuela. Bueno, la agenda son estos 5 puntos de introducción, objetivos, marco metodológico y resultados. Muy bien, como antecedentes podemos decir pues que eh, como se ve en el mapa, la cuenca del río Urama se ubica en la región centro-norte de Venezuela y se compone de dos subcuencas principales, que son el río Canoabo y el río Temerlas, ¿no? Que al unirse constituyen el río Urama, que es el caso de estudio, ¿no? En el río Canoaba se encuentra el embalse del mismo nombre, el cual surte de agua a la industria petroquímica, la industria termoeléctrica y las comunidades de los municipios Morón del estado Carabobo. En la confluencia de los dos ríos que conforman el río Urama, pues se encuentra también el denominado dique Toma, José Laureanzo Silva. Este dique es el que realmente también conduce las aguas hacia las mismas áreas que abastece el embalse, ¿no? Y, bueno, de ahí la importancia de formular modelos de pronóstico de variables hidrológicas con el objeto general de estimar la producción de aguas en la cuenca y su distribución en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Basados en la serie de datos recolectados en la red de estaciones que se encuentran en la zona norte y que pertenece pues al Ministerio del Ambiente, es decir, a la Dirección de Hidrología del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y la serie observada desde 1960 hasta el año 2000. Muy bien, los objetivos del trabajo son parametrización de los modelos de variogramas para las variables hidrológicas en el método que se ha desarrollado en el CIHAM y en otros trabajos se han presentado los detalles de este método, ¿no? Y la predicción de parámetros de los modelos de variograma en el método mencionado. Muy bien, entonces, por supuesto, después de la calibración y la validación, entonces lo que se pretende es establecer mapas de disponibilidad hídrica eh, que muestran la variación tanto espacial como temporal del recurso agua, ¿no? Muy bien, el marco metodológico, el marco metodológico es, es- se, se muestra, bueno, en esta lámina se muestra la red de estaciones que se ha utilizado, ¿no? Y en el marco metodológico que utiliza el modelo. El marco, pues, consta de 3 etapas, ¿no? Y de la primera etapa, en el gráfico de la mano izquierda, que consiste eh, en analizar las series hidrológicas, ¿no? Y determinar los componentes, ¿sí? O sea, la media, variante, etcétera, ¿no? Y determinar la correlación espacial, ¿sí? Y por supuesto se hace a través del variograma, ¿no?
La segunda etapa del modelo es, establecer los modelos de predicción, ¿no? Y establecer pues, las líneas, o sea, las series temporales de los parámetros. Como el modelo utiliza un modelo lluvia escorrentiva, pues entonces lo que es interesante es determinar los balances a través de la lluvia y la evaporación. Y luego el modelo automáticamente utiliza ese recurso para generar el caudal, ¿no? ¿Ok? Y en la tercera fase, entonces, se determinan el- las variables espacio-temporales de este balance, ¿no? Y cómo se verán más tarde en los mapas. Muy bien. Y un poco sobre el comportamiento de las variables, entonces, para el periodo estudiado, ¿no? En esta figura, en esta lámina se muestra en la figura A la variación de la lluvia, ¿no? Como se puede ver, pues en realidad es una serie periódica que tienen una ciclicidad anual, o digamos, porque hay una época de sequía y otra época una época seca y otra época húmeda. Sin embargo, aquí se puede ver que la tendencia de la precipitación tiende a disminuir en la década de los 90 por ahí, ¿no? ¿Ok? Si este mismo comportamiento se observa también en la figura 2 donde se presentan las cajas de agrupamiento de las variables, ¿no? Por supuesto, en los meses de enero a marzo se ve que no hay mucha variación. Mayor variación se encuentra en la época de transición hacia la época lluviosa y en la misma época lluviosa. Luego, al final de la época lluviosa, otra vez viene la época seca, donde otra vez se uniformiza la serie. En la parte inferior se ve lo que pasa con la evaporación. La evaporación, eh, como dijimos, lo vamos a usar para el balance. Y como sabemos, la evaporación pues, es un parámetro que ocurre un poco en el sentido contrario de lo que es la variación de la precipitación. Es decir, en la época seca hay más evaporación y en la época húmeda hay menos, ¿no? Y esa tendencia se puede observar sobre todo en el diagrama de bloques que está en la figura D, ¿sí? En el periodo seco, pues hay mayor evaporación y luego vemos que a partir de mayo, junio, sobre todo junio, durante todo el año, pues, se manifiesta en forma constante, ¿no? Ese es el comportamiento de estas dos variables que se van a utilizar en el modelo. Sí, sí. Muy bien, y luego con esas series se establecen pues, los modelos de autorregresión y de moving average, o sea, de los modelos que son autorregresivos y de promedios móviles, ¿no? Entonces, en esta lámina se puede observar los parámetros que se calculan para utilizarlos luego en el modelo desarrollado por el Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la universidad. Entonces, los parámetros que utiliza este modelo son un CO, CO más C1, un otro parámetro de R, que es el coeficiente de correlación, y el otro es H sobre R, ¿no? Entonces, el comportamiento de estos parámetros, la variación de estos parámetros se pueden observar en cada uno de las gráficas. En el lado izquierdo, lo que concierne a la precipitación y en el lado derecho, lo que es a la evaporación, ¿no? Entonces, estos parámetros entonces luego se usan en el modelo que le voy a dar la referencia luego para que si quieren ver los detalles del modelo. ¿Ok? Sí, luego en esta tabla se puede observar los resultados de todos los parámetros ajustados y sus errores estadísticos de los modelos de promedio móvil y autorregresivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que para la lluvia, por ejemplo, tenemos los parámetros C0 más C1, R y H sobre R, ¿no? Sí, bueno, entonces, y ahí está el número de casos que se han utilizado. Y también en la parte central de la figura pues, se encuentran los promedios móviles y los autorregresivos de los modelos. Entonces, el autorregresivo de primer orden, también el promedio de promedios móviles de uno y su correspondiente variación. ¿Ok? Sí, y al lado de eso pueden verse los errores también. Entonces,
como les dije, en la parte inferior se puede ver la nomenclatura de cada uno de los términos utilizados aquí en la tabla. Muy bien. Y sobre el marco metodológico, como les había mencionado, se pueden usar, se pueden encontrar los detalles del método en esta publicación, que está publicado en el Environmental Quality Management, ¿eh? Es un journal internacional y con el doy dado ahí para entrar al trabajo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Como resultados. eh, Aquí en esta lámina podemos ver en el lado izquierdo la variación que se ha obtenido para los resultados para cada uno de los parámetros utilizados en el modelo. En el caso de la precipitación es al lado izquierdo y en la parte derecha el caso de la evaporación. Como podemos apreciar, pues los coeficientes de ajuste, es decir, de correlación para todos los parámetros, bueno, se pueden considerar aceptables debido a la longitud de la serie observada, utilizada para el análisis, ¿no? Sin embargo, podemos hacer énfasis pues, que en el caso del parámetro C0, el coeficiente es mucho más alto. Es para la lluvia 0,81 y para la evaporación 0,82, ¿no? Para el parámetro C0 más C1, pues también tenemos una correlación muy alta, como es 0,88 y 0,88 para ambos casos, tanto para la precipitación como para la evaporación. Si en el caso del parámetro R, el coeficiente es un poco más bajo, para la lluvia 0,62 y para la evaporación 0,72, ¿no? Para el parámetro el cociente H sobre R, pues inclusive los coeficientes son un poco más reducidos. En el caso de la lluvia es de 0,55 y bueno, en realidad para ambos es 0,55. Bueno, estos parámetros, como les dije, pues se puede considerar aceptables para poder utilizarlos en la modelación y en la generación de los datos. ¿Ok? Entonces, eh, por la longitud de la serie que les he mencionado, ¿no? ¿Ok? Muy bien, en esta lámina se pueden observar los mapas generados, ¿sí? Para, para diferentes alternativas, ¿no? Y que comparamos las variables hidrológicas observadas y las pronosticadas aplicando el método mencionado del SIJAM durante junio del 99 para la cuenca del Urama, y tanto para la presentación, evaporación y para el balance. Entonces, en la parte superior vemos la precipitación, ¿no? Y los mapas, de, la representación espacial, ¿no? Y en el centro tenemos la evaporación y en la parte baja es el balance. Entonces, claro, las dos primeras variables dan la tercera. Y se puede, viendo las áreas, pues se puede considerar como aceptables, ¿no? ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces, como conclusiones, pues en el presente estudio se ha evaluado el método SIJAM-UC-STF-HB, que es el nombre que le hemos dado, ¿no? Para la predicción espacio-temporal de variables hidrológicas en cuencas encontradas, eh, encontrando que el método produce pues, resultados adecuados, reproduciendo el patrón espacio-temporal entre valores observados y pronosticados por debajo de dos desviaciones estándares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería presentarles. Y como les menciono, el, el- el Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales, del cual pues, soy su fundador, pues tiene líneas de investigación y hay varios investigadores adscritos al centro y estos investigadores trabajamos en conjunto. eh, Unos se ocupan directamente de la línea, son responsables de la línea de investigación y otros son colaboradores. Por eso que van a notar que en todos los trabajos que se presentan por parte del CIJAM, seguramente van a ver los nombres de coautores repetidos y se debe a eso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención.